Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente transmitiendo desde el Centro de Rehabilitación y Electrodiagnóstico Gamasha. Mi nombre es Ricardo Aguilar, ya me conoces, soy médico especialista en rehabilitación. Y en esta ocasión, hemos decidido hablar sobre un tema que crea controversia entre nuestros pacientes, o controversia, o podemos llamarle como que el paciente no sabe en qué momento acudir con cuál o tal especialista cuando presenta alguna lesión. Y entonces el paciente se encuentra en la decisión de si asistir con un traumatólogo ortopedista, con el médico rehabilitador, con el fisioterapeuta, y pues ya ni llamemos por otro lado que hay pacientes que tenemos que todavía en estas épocas actuales acuden con el quiropráctico, con el huesero, con el sobador. Todo eso queda totalmente contraindicado. Acudir con quiroprácticos, hueseros, sobadores es decisión propia del paciente. Sin embargo, desde el punto de vista médico está contraindicado, no es lo más adecuado de ninguna manera, dado que estas personas no cuentan con la preparación suficiente para atender ningún tipo de lesión y pueden causar que una lesión ya existente se agrave, o que si si no había una lesión severa, pues se presente. Bien, un traumatólogo ortopedista, así se llama la especialidad, ortopedia y traumatología, se encarga de pues ver el aspecto del sistema óseo y muscular desde el punto de vista traumático. Esto, su mismo nombre lo dice. Tiene usted una fractura, acuda con el traumatólogo. Si la fractura es aguda, se acaba de caer, se rompió el tobillo, se fracturó el codo, quien debe de valorarla es el traumatólogo. Una vez que el traumatólogo haga su valoración, le indicará el tratamiento a seguir y él le dirá en qué momento acudir ya a una fisioterapia. Ahora, el médico especialista en rehabilitación se dedica a ver todo el sistema óseo, muscular y neurológico. Atiende, rehabilita padecimientos óseos, musculares y nerviosos del sistema nervioso, ya sea periférico o central. De tal forma que si yo explico que el médico rehabilitador se involucra para llevar nuevamente a una función adecuada al paciente, una función que le permita realizar sus actividades de la vida diaria sin limitaciones o con la menor limitación posible, entonces el médico rehabilitador tiene amplio campo de acción. Una vez que puede atender hueso, tendón, músculo y nervio, pues influye en padecimientos ortopédicos, traumatológicos, reumatológicos, neurológicos, cardiovasculares. Por ejemplo, después de una fractura, ya que el traumatólogo instaló su tratamiento, el paciente presenta ya su fractura consolidada, entonces el médico de rehabilitación tiene que hacer su valoración para determinar en ese preciso momento qué secuelas presenta el paciente, y en base a esas secuelas establecer un programa de rehabilitación adecuado y personalizado que le permita al paciente restablecerse o restablecer las funciones perdidas o limitadas secundarias a esa fractura. Otro caso, un paciente con infarto cerebral. Aquí quien da el tratamiento inicial es el neurólogo. El neurólogo tiene que estabilizar al paciente, tiene que llevarlo a sacarlo de la fase inicial, ya sea el neurólogo o el médico internista, y una vez que el paciente ya se encuentra estable, es invariablemente seguro que va a quedar con secuelas, con limitación después de un infarto cerebral. Ahí viene la acción del médico especialista en rehabilitación, quien va nuevamente a hacer una evaluación del paciente y va a establecer de manera funcional qué es lo que se requiere para que el paciente recupere su función. ¿Qué tipo de tratamiento fisioterapéutico se va a requerir para que el paciente recupere la función? ¿Sí? Ahora, padecimientos de tipo reumático, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, una artritis reumatoide. Una vez que el reumatólogo establece su tratamiento farmacológico,
pues el paciente va a requerir rehabilitación. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es una herramienta muy útil en todas las especialidades médicas para limitar el dolor, eliminarlo incluso, y restablecer la función perdida o limitada en un paciente. Entonces, como lo estamos viendo, el médico de rehabilitación tiene un amplio campo de acción. Por ejemplo, lesiones nerviosas, una lesión de nervio radial, en la cual la mano queda péndula. Pues ahí, esta lesión puede ser causada por una simple compresión o por alguna fractura y una cirugía que se haya hecho en el codo, en el hombro, aquí en el húmero. Entonces, el médico de rehabilitación tiene que instalar un programa terapéutico para volver a restablecer la función en el paciente. Bien, un ortopedista, su formación es quirúrgica. Todos sus padecimientos los podría resolver de manera quirúrgica y pocas veces de manera conservadora, es decir, con un tratamiento no quirúrgico. El médico especialista en rehabilitación, su formación es no quirúrgica. Así es que todos los padecimientos que se presenten ante el médico de rehabilitación, este médico tratará de resolverlos de manera no quirúrgica. Una vez que se establezca o que se pudiera llegar a que el tratamiento no quirúrgico no ha funcionado, entonces el médico de rehabilitación le dirá a usted que acuda o le recomendará en qué momento ya acudir con un cirujano ortopedista. Bien, recordemos que actualmente la tendencia es no operar. Si ustedes revisan la literatura a nivel internacional o la información que hay en internet a nivel internacional, se está inclinando la mayor parte del manejo médico por el aspecto conservador. Una vez que el aspecto conservador o el tratamiento conservador no ha funcionado o no ha recuperado la función en el paciente, entonces sí se sugiere ya la intervención quirúrgica, como en el caso de las cirugías de columna, en el cual hay que agotar al máximo el tratamiento conservador con rehabilitación antes de decidir operar a un paciente. Ahora, por otra parte, el fisioterapeuta. Fisioterapeuta es un técnico o un licenciado que ha sido preparado para llevar a cabo las indicaciones que le pueda dar el médico especialista en rehabilitación. De tal forma que podemos diferenciar: médico ortopedista es cirujano, ortopedista traumatólogo es cirujano, rehabilitador resuelve padecimientos de manera conservadora, sin intervención quirúrgica, o tratando de no llevar al paciente a la cirugía. El fisioterapeuta es un personal que forma parte, o una persona aún preparada que forma parte del equipo del médico especialista en rehabilitación y que ejecuta las indicaciones que el médico especialista en rehabilitación le da. De tal forma que es muy importante diferenciar cuando usted acude a un servicio de rehabilitación que cuenten con médico especialista en esta área, porque el médico especialista en esta área le va a usted a conformar un diagnóstico rehabilitatorio, un pronóstico funcional, un pronóstico para la vida y un pronóstico de rehabilitación. Así de esta misma manera le puede indicar su padecimiento, aproximadamente en cuánto tiempo puede recuperarse, si se va a recuperar o no se va a recuperar, o hasta qué punto puede recuperarse. Hay muchos servicios de fisioterapia que no cuentan con médico especialista en rehabilitación y bueno, pues por obvias razones se encuentran limitados tanto en herramientas terapéuticas como en tratamientos farmacológicos, como en el aspecto de pronóstico funcional para poder atender a un paciente. Así es que por favor, mucho cuidado. Atiéndanse siempre con médicos certificados ante el consejo correspondiente. Actualmente el CONASEM está avalando a todos los consejos para certificar a sus médicos, pero siempre busquen en internet, en las páginas de los consejos correspondientes, que sus médicos estén debidamente certificados, que no hayan tomado un curso de 4 semanas, 8 semanas, de un año y ya quieran ponerse a dar rehabilitación. No. Ahora, si acude con un médico, con un licenciado o un técnico en fisioterapia, busque siempre que ese técnico o licenciado en fisioterapia tenga el respaldo de un médico especialista en rehabilitación certificado ante su consejo. Si es que usted quiere obtener resultados adecuados y en menor tiempo posible. Bien, de igual forma con los ortopedistas, reumatólogos, la especialidad que sea, usted busque siempre atenderse con médicos certificados ante su consejo correspondiente.
Bueno, pues no me queda más que despedirme. Ojalá que haya quedado clara con esta explicación por la diferencia que hay entre un médico cirujano, un no cirujano y el fisioterapeuta. De tal forma que si usted presenta un esguince de tobillo, no es necesario que vaya con el ortopedista. El esguince de tobillo, su único tratamiento es rehabilitatorio. Si acaso se inmovilizará 1 o máximo 2 semanas y hay que iniciar la rehabilitación. Actualmente todo el manejo, por ejemplo, para esguinces se está haciendo con rehabilitación inmediata. Eso limita las secuelas y fortalece bastante bien a los tejidos dañados. Bueno, pues estamos aquí desde el Centro de Rehabilitación Ortopedia Gamaya y espero que esta información les haya sido útil. Déjenos sus comentarios y si les gustó el video, de pulgar arriba, y esperamos pronto estar con ustedes nuevamente. Hasta luego.